Dalena Radio. Ha llegado el momento de poner tu mente al aire. La radio revista que cuida de ti. Con información de interés, entrevista con expertos y mucho más. Por Unimagdalena Radio 91.9 FM. Hay sustancias que tienen tal poder que al ser introducidas al cuerpo, tienen algún efecto sobre nuestro estado mental. Son sustancias que actúan en nuestro sistema nervioso y causan un disturbio o algún desbalance. Dentro de estas sustancias están las llamadas drogas o sustancias psicoactivas, las cuales van a causar alguno de los siguientes cambios en tu cuerpo: la forma como ves el mundo, cambia la forma como te comportas y cambia cómo te sientes. Esto es Tu Mente al Aire, la radio revista que cuida de ti, de tu salud mental, de tu bienestar integral. Continuamos con este programa dentro de nuestro ciclo de familia y salud. Hoy estaremos hablando específicamente de la prevención al consumo de sustancias adictivas. Tendremos a una especialista en el tema, te daremos datos curiosos y no dejaremos de lado el reto de la semana. Estamos bajo la dirección de Ubaldo Rodríguez de Ávila y Suaniluz Pavargote, la conducción de Carmen Joana Reynoso y el apoyo de quien les habla, Alida Cini. En el máster nos acompaña José de la Victoria. Ya que estaremos hablando de prevención del consumo de sustancias, Alida y querido Radio Escuchas, debemos señalar que se le llama adicción a una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de alguna sustancia. Otros autores la definen como un consumo habitual de una droga a pesar de los efectos adversos sobre la salud, sobre la vida social y pese a los esfuerzos reiterados por dejar de consumirlas. Y notamos entonces que hay algo característico, algo que está presente en todas las conductas adictivas. No solo pues hay trastornos adictivos por sustancias, también hay otro tipo de adicciones que tienen que ver con comportamiento, pero de ello estaremos hablando en otro programa. Y esa característica es la compulsión o pérdida de control, considerándose probablemente la característica principal de este problema. Fíjense que cuando la definíamos o dábamos una definición, decíamos que se busca consumir, ¿verdad? Hay unas ansias por consumir pese a que te causa daño, a que hay aspectos negativos, a que acaba con tu salud física, mental, con tu familia, con tu vida social, tu vida laboral, con todas tus esferas. Bueno, para que nos hagan comprender bien acerca de esta problemática, para hablar de este tema, de los factores asociados, de la manera como prevenirla, contamos con un especialista en el tema. En Tu Mente al Aire, la cita con el especialista. Desde la ciudad de Barranquilla nos acompaña el doctor Andrés Rosado. Él es médico psiquiatra. Doctor, buenos días. Hola y buenos días a todos. Un gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Bien, muchas gracias. Bueno, ante todo agradecerle que haya aceptado la invitación a participar en este programa y que nos atienda a la consulta en el día de hoy, que tenemos bastantes preguntas. Bueno, aquí disponible a lo que necesiten. Claro que sí. Nos gustaría conocer un poco más de ese trabajo que usted realiza, doctor, antes de entrar a fondo en el tema que nos atañe hoy. Lo presentamos como médico psiquiatra. Digamos, de lo que yo me dedico a nivel de Barranquilla, especialmente una de las poblaciones que manejo son las infantojuveniles,
Y dentro de esto, pues digamos, hemos observado un gran aumento de lo que tiene que ver con los consumos por diferentes factores psicosociales. Entonces el programa no está diseñado simplemente para una interconsulta o una consulta tipo consultorio, sino en lo posible un trabajo de campo que apoye también este tipo de problemáticas. Muy interesante. Conocemos de su trayectoria, su historia y su hoja de vida, por eso está aquí con nosotros. Doctor, las personas dependientes de una sustancia usualmente no comprenden su conducta y las personas que le rodean tampoco. ¿Cómo hacemos entonces para entender qué sucede en el organismo y en la mente de una persona con adicción a sustancias? Bueno, hay que entender el fenómeno del consumo de sustancias como una situación en dos partes. Una, propensa por situaciones de estrés, digamos, traumáticas muchas veces dadas por situaciones de vida de la persona, donde muchas veces la droga, el uso de sustancias, se convierte en una medida de escape, digamos, de ese proceso que le está produciendo el dolor. Realmente, cuando uno ve a las personas bajo consumo, lo que está viendo principalmente es cómo anestesiar esa situación que de alguna manera no ha podido superar. Y lo segundo, hay que tener en cuenta que por supuesto la adicción también tiene un componente biológico tremendamente importante que hace que las regiones del cerebro, prácticamente como mencionaban en la introducción, mantenga una compulsión de este comportamiento adictivo. Ok, ¿podríamos decir entonces que se escapa un poco de la voluntad de las personas? Lo que pasa es que la palabra escape simplemente como es una metáfora de las situaciones que posiblemente se han vivido en algún momento, pero más allá de un proceso de escape realmente es un alivio de ese dolor, es realmente como anestesiar parte de la vida para no seguir sintiendo ese sufrimiento que muchas veces da el componente traumático inicial. Y entonces, ¿qué se gana y qué se pierde con el uso de estas sustancias adictivas, doctor? ¿Me repites, por favor, que se me perdió el sonido? ¿Ya nos escucha? Sí, ya. ¿Qué se gana y qué se pierde con el uso de estas sustancias? Bueno, lo que hay que tener en cuenta cuando se da cualquier tipo de situación rodeada por el consumo de sustancias, lo primero es tratar de identificarse el tema que lo puede estar conllevando precisamente a ese tipo de consumos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que en lo posible los entornos miremoslo, que van a vivir en un proceso casi que de negación de que la problemática existe. A veces creemos que es muy fácil detectar, digamos, el comportamiento adictivo, pero muchas veces está cubierto por la funcionalidad de la vida diaria de la persona. O sea, ya nos comentaba que es difícil identificar, ¿verdad? Lastimosamente, los padres o los familiares identifican estos patrones de comportamiento que evidencia el consumo de cualquier sustancia, sobre todo en jóvenes, en adolescentes, cuando ya hay un deterioro importante en su funcionamiento, es decir, cuando ya su aspecto físico, escolar, laboral, y cuando dejan de lado sus intereses y cuando cambian de amistad, o sea, cuando ya hay un impacto bastante importante en su vida, es cuando venimos a identificar. ¿Cómo podríamos, doctor, identificar esos primeros signos y síntomas al inicio del consumo de una sustancia en algún miembro de la familia? Bueno, como decías tú, lo que pasa es que la psiquiatría o los componentes que hablamos de la conducta, como acabas de mencionar, tiene que ver con el funcionamiento. Entonces, hay mucho tipo de funcionabilidad. Hay personas con las situaciones de adicción que de alguna manera pueden trabajar, pueden estudiar. Lo único que sí sabemos es que crónicamente hablando, en algún momento explotan todas sus áreas sociales. En los infantos juveniles, realmente los cambios son tremendamente agudos y definitivamente abruptos, es decir, pasan, como lo acabas de mencionar, de un concepto tremendamente funcional, académico, deportivo, y de alguna manera cambian totalmente. Ya quieren hacer cosas totalmente diferentes, y una de las cuestiones que siempre hay que tener en cuenta precisamente es el medio ambiente donde se empiezan a rodear, es decir, el conocimiento del entorno, especialmente del joven, es lo que nos va a conllevar a pensar o a ver que posiblemente está iniciando un tipo de problemática. Lo que sucede nuevamente es que cuando hablamos de sustancias, especialmente en los jóvenes, ya estamos observando que, por ejemplo, el uso de cannabis, marihuana, que era una de las cosas que normalmente consideramos de mayor uso,
pues trae una sintomatología, digamos, física. Mientras, por ejemplo, el consumo de pastillas, tabletas como tal, no se observan una situación que sea fácilmente verificable. Entonces, depende mucho del tipo de sustancia también, podríamos observar algún tipo de signo o síntoma. ¿Cuáles serían esos desde su área de conocimiento? La pérdida de sueño, la pérdida de las actividades de la vida diaria, y una que siempre, digamos, es más fácil de detectar es que inicia una irritabilidad con el medio, especialmente con los cuidadores, cuando ya se empieza a lo que creemos que es una etapa de rebeldía adolescente, pero estamos empezando a observar más que todo como irritabilidad, como que nada empieza a agradar, como que nada empieza a ser bueno para ellos, es cuando deberíamos tener en cuenta que posiblemente puede existir un proceso de adicción. Bueno, escuchamos a veces en muchos casos a los padres de familia que siempre están como alerta a estas problemáticas, y a veces ante cualquier cambio de su hijo o hija está la sospecha de que pueden estar consumiendo algún tipo de sustancias. Pueda que sí, pueda que no, pero de todo eso que usted nos comentó, ¿cuál sería ese signo de alarma que nos podría descartar el consumo o no de sustancias? ¿Existe ese indicador para poder detectar ese inicio de consumo o es difícil? Sí, es bastante complicado, pero como te decía, el cambio de ánimo es fundamental. O sea, cuando ya empieza a perder como esos grados de placer, de funcionabilidades o situaciones que al parecer todo el tiempo eran agradables para. Y lo segundo, normalmente el cambio de comportamiento con los cuidadores se vuelve una cuestión bastante visible. Es decir, empiezan comportamientos que no se daban dentro del hogar y que de alguna manera se vuelven confrontadores con ese medio. Ok. Doctor, ¿se consigue dejar las drogas? ¿Se consigue dejar estas sustancias adictivas? ¿Se puede superar una adicción? Bueno, ese punto es muy importante desde el punto de vista biológico. Lo que pasa es que existe una neurológicamente, es decir, desde el cerebro, una adaptación que permite que se produzca un fenómeno casi que de sobrevivencia a través de la sustancia. No solo es como el sistema de recompensa que se mencionaba anteriormente. Entonces, cuando un cerebro se adapta a esta situación, entonces lo que hacemos es controlar la patología evitando el consumo. Controlamos la enfermedad evitando precisamente las recaídas. En medicina, todo lo que tiene que ver con adaptación, una hipertensión, una diabetes, es exactamente lo mismo. Buscamos cosas que puedan de alguna manera evitar que nuevamente se produzca alguna crisis de este tipo. Okay. ¿El manejo estaría en esa compulsión que caracteriza a la adicción u otra sintomatología? Digamos que normalmente lo que se trata de hacer es que la persona tenga un reconocimiento de la problemática, de alguna manera, porque así, por supuesto, la persona puede empezar a pensar en cuáles son las áreas de su vida que está influyendo su proceso de consumo. Una de las cosas, una característica importante cuando hablamos de las adicciones, para que todos lo entiendan, es más allá de la crítica que a veces se hace al adicto, el cerebro produce un cambio a nivel social que parece extraño, un poquito paradójico, pero produce que no se pueda observar la persona a sí misma y además no puede observar a los demás. Eso quiere decir que muchas veces cuando se trata de dar a la familia esa consejería, que trata de decirle deja la droga, deja la droga, deja la droga, lo que quiero que entiendan es que el cerebro funciona de tal manera que la persona no tiene la capacidad de esa escucha. Recordemos el dicho, entra por un oído y sale por el otro. Exactamente eso es lo que sucede, porque el cerebro tiene un cambio que no permite escuchar, no permite oír los consejos. Y por la parte segunda, también al perderse, digamos, esa relación consigo mismo, por eso es que muchas veces en pacientes muy crónicos vemos ese deterioro que tú mencionabas anteriormente, que no se da en todos los casos, que es un poco la pérdida de la higiene, la pérdida de sí mismo. La adicción no es igual muchas veces a pensar en esos cuadros críticos de personas en la calle, por ejemplo. También hay muchas personas que realmente ni siquiera tienen una visualización física de la problemática, pero sí tienen adicción. Qué interesante. Doctor, desde la neuropsicología, digamos que uno de los aportes que se hace es perfilar
los diferentes, los diferentes tipos de consumo, o hacer una relación entre el consumo de diferentes sustancias. Pero todos ellos tienen un común denominador, y es que se asocia como a un daño parecido a cuando hay un traumatismo craneoencefálico, en las mismas áreas que están comprometidas en este proceso que usted decía. Hay un aprendizaje, ¿verdad? Por eso es tan difícil de dejar de consumir. Pero hay una alteración y una afectación en este tipo de adicciones. Quizás ese malestar general también complica el acceso y el permanecer en recuperación, en procesos de rehabilitación, y se reporta un alto porcentaje de recaídas. Desde su experiencia con jóvenes y adolescentes, ¿cómo se maneja este tema de recaídas y la permanencia en un programa de rehabilitación, por ejemplo? Con el entendimiento, digamos, de cómo funciona. Lo que tú mencionas desde el punto de vista de neuropsicología, para nosotros y para usted, y pues para los neuropsicólogos, un síndrome digestivo frontal, que para no hacerlo tan técnico para todos es que nuestro cerebro funciona gracias a la frente. O sea, en la frente está todas las funciones que de alguna manera nos hace tener un comportamiento. A nivel de las adicciones, ese comportamiento pues está afectado, y si pudiera mostrárselos en imágenes, pero para que lo vean mucho, para que lo entiendan mucho, más sencillo, es lo siguiente: imagínense un foco encendido. Cuando el foco está encendido, así es el cerebro, amarillo, bonito, como que piensa y puede reflexionar. Pero cuando está en casos de adicción y otros tipos de dificultades a nivel del mal llamado trastorno mental, tenemos consecuencias de que ese bombillo se apaga, y al apagarse lo que produce precisamente es que la función no se dé. Por eso es que el adicto no es que no quiera dejar la adicción, es que no puede, porque la función de su cerebro no está dada precisamente para ese tipo de temas. En la segunda parte hay una cosa que es importante de lo que acabas de mencionar, porque muchas veces la gente no cree. Por ejemplo, si yo les digo que hagamos la misma metáfora con el hueso, digamos, se rompe, hacemos una radiografía y lo vemos partido por la mitad. Aunque no lo creamos, en el cerebro pasa exactamente lo mismo. Hay unas regiones neuronales, imagínense los cables de luz que atraviesan, digamos, nuestras casas, e imagínense que cortamos esos cables de una torre de luz. ¿Qué pasa? Pues se apaga. ¿Qué es lo que hace la psiquiatría? ¿Qué es lo que hace el apoyo psicológico? En lo posible tratar de reconectar esos cables que están rotos. Pero la tercera parte y última es que cuando volvemos a conectar, esas conexiones quedan lastimosamente vulnerables, y como les decía al principio, al venir de factores estresantes que muchas veces conllevan a consumir para anestesiar el dolor, entonces cuando se repite el estrés, cuando se repite el problema, cuando se repite la dificultad, rápidamente, por eso es que el cerebro corre a volver a consumir para poder acalmar el dolor. Pero cuando lo vuelve a hacer, vuelve a dañar ese cableado, vuelve a romperlo, y cada vez que se arme y cada vez que se desarme, la persona es mucho más fácil que tenga un daño mayor. Ok, interesante, doctor. Estamos vislumbrando un poco la problemática desde esta perspectiva médica que tiene. Hemos asociado, o comúnmente se asocia esta problemática como otro tipo de trastornos, al tema de la voluntad. Ya hemos dicho que de base hay una alteración en controlar los impulsos. Pero en este proceso de recuperarse de las adicciones, ¿cómo ayudar a quien no se deja ayudar o no permite que se le ayude? Desde su campo, ¿cómo se maneja esta problemática? Sí, digamos que lo primero es tratar de convencer a las personas que sí tienen una problemática. Es decir, es como cualquier cosa en la vida. Si una persona no quiere ayudarse en algo, pues obviamente no va a haber un apoyo. Eso en medicina, psicología o cualquier campo es así. Es decir, pues no podemos tener como la idea de que la persona de alguna manera tome la decisión tan rápidamente. Porque precisamente lo que acabamos de decir, pues no existe un proceso de voluntad como tal, sino que el cerebro está mediado por el daño que está funcional que tiene. Entonces, digamos que una situación de obligación está dada más cuando observamos principalmente episodios de psicosis, es decir, cuando la persona ya tiene una alteración de su grado de pensamiento, que alucina, delira y demás, lo cual no permite
que la persona tenga una capacidad de pensamiento. Entonces, en ese caso, la búsqueda de ayuda de una urgencia que empiece un proceso de, digamos, de psiquiatría o de salud mental para poder mejorar el proceso, pues sería el primer paso. El segundo paso es que la familia definitivamente por lo menos empieza a conllevar a reconocer el fenómeno para buscar la mejor ayuda posible. Y lo tercero, en caso de que definitivamente no exista, digamos, un parámetro para que la persona lo vea, tratar de llevar eso de no hacia una consulta de consultorio, sino en lo posible atraer a profesionales en el campo que puedan acercarse a la persona y hacérselo ver. Okay. Doctor, vamos a pasar a unos datos de interés, unos datos curiosos, pero queremos que usted continúe con nosotros y comparta también con nosotros sus opiniones acerca de estos datos curiosos. Doctor Andrés, se dice que 1/4 de la población que consume cualquier sustancia adictiva inició su consumo a los 15 años o antes de los 15 años. Bueno, estos datos son del último estudio que se hizo sobre el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia en el 2019 por el Ministerio de Justicia y Derecho. Con ese dato, Alida, pues en este estudio aparecen que el promedio está en los 17, 18, 20 años, dependiendo la sustancia. Pero independiente de cualquier sustancia, parece que 1/4 de la población, 25%, inicia a los 15 o antes de los 15. Y la edad tiene un componente importante y ya el doctor nos comentará al respecto, porque es un punto crítico en el desarrollo neuronal y hemos visto que toda esta problemática tiene que ver con esa afectación y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Entonces es relevante este dato. Estamos viendo que con cada estudio disminuye esa edad de inicio de consumo. ¿Qué nos podría aportar al respecto, doctor? Bueno, en realidad desde el punto de vista de la población que uno maneja diariamente, los inicios de consumo son de temprano inicio, son dos, uno de 8 a 11 años y el otro, digamos, etapas adolescentes de 15 a 17. ¿Por qué, digamos, se dan este tipo de etapas? Porque precisamente, como tú mencionabas, desde el punto de vista biológico hay un desarrollo del cerebro, especialmente en la fase adolescente, donde el crecimiento es tan rápido que el cerebro es emocional, el cerebro no es racional, es decir, todavía, por eso es que hay tanta confrontación entre adultos y jóvenes, porque los adultos tendemos a decir, yo ya pasé por ahí, yo ya sé lo que ya tengo la experiencia, mientras que el joven la está construyendo, pero su sistema todavía no está dado para hacer un pensamiento racional. Todavía está manejado por un sistema límbico que es emocional, especial. Y el niño, por supuesto, muchas veces todavía está en una fase de no control de impulso. Entonces, si se encuentra con la sustancia, especialmente el alcohol, que digamos poblacionalmente, muchas veces las familias consideran que es mejor que empiecen a beber alcohol con ellos, sin saber el daño que se está produciendo a mediano y a largo plazo. Por eso es que la estadística normalmente está basada en ese tipo de etapas. Y la tercera es que los adolescentes ya están haciendo una finalización normalmente de su área escolar, que van a empezar posiblemente una cuestión de universidad superior, y por eso, especialmente, digamos, en el campo universitario, vemos a los jóvenes que están entrando muy temprano, de 16, 19 años, que caen rápidamente también en sustancias para poder manejar este nuevo factor de estrés de vida, que es pasar, digamos, de una etapa colegial a una etapa universitaria, y la mayoría de nuestros estudiantes normalmente son personas que vienen de sus poblaciones por fuera o están fuera de la ciudad por las necesidades, pues obviamente, de centralizaciones que tienen las universidades. Bueno, es de notar que ese es un factor relevante en el inicio del consumo, ¿cierto? También tiene que ver con la exposición a la sustancia, y de eso pues estaríamos hablando más adelante. Se puede como que centrar la preocupación del inicio de consumos a estas edades. Usted bien lo decía, nos podemos encontrar con casos que inician a los 8 años, 9 años, 10 años. Yo tengo 42 años, doctor. ¿Qué riesgo tendría de iniciar algún tipo de consumo?
Sí, normalmente, digamos, las expresiones tardías de consumo, mayores de 30 años, 35, son extrañas, o sea, no son lo más común. Ahora bien, yo quiero dejar, digamos, un espacio abierto a los legales, ¿no? Que es el alcohol y el cigarrillo y posiblemente a futuro el cannabis que ya recreacionalmente existe. Las legales, las más consumidas, doctor. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, de esos tres tipos de sustancias legalizadas, lo que tenemos que tener en cuenta es que ya haber iniciado con este tipo de procesos, a lo mejor no vamos a hablar de farmacodependencia, por ejemplo, posiblemente no vamos a hablar de adicciones, pero ya estamos construyendo un cerebro, porque una de las cosas más importantes que se nos olvida es que nosotros somos las personas que vamos a encargar a una generación, nosotros vamos a tener hijos. Y lo que no se habla normalmente es que estos consumos, incluso legales y ilegales, producen un cambio a nivel de nuestra genética que se transmite. Entonces, además de lo que tú mencionabas, la exposición a la sustancia, o por qué pareciera que hay más jóvenes recayendo o más temprano los consumos, radica que venimos con una vulnerabilidad genética que hace que apenas prueben la sustancia, por decirlo coloquialmente, queden pegados muy rápidamente. Y lo otro es lo que acabas de mencionar, la accesibilidad a la sustancia cada vez es mucho mayor, porque prácticamente esto es una problemática en las calles, pero que también de alguna manera dentro de los hogares se ha vuelto, digamos, un pan de cada día. Ha dado una clave también en el abuso y llegar a una dependencia, ¿verdad? Que es ese factor genético. Hay pues evidencias y hay sustento de que pues no todas las drogas, aunque son potentes en nuestro sistema nervioso, cada una como que tiene mayor valor en que pueda generar una adicción. Por ejemplo, el tabaco conocemos que es una de las sustancias más adictivas, 70%, si la probamos corremos el riesgo de quedarnos allí y difícil dejarla. El alcohol, en el alcoholismo hay una alta probabilidad, 50%, si hay antecedentes en la familia de alcoholismo, ¿cierto, doctor? Y pues la heroína, aunque no es la sustancia más consumida en nuestro país, según reportan los estudios, pues es una de las sustancias que genera más adicciones. Bueno, cuando hablamos, yo digamos, difiero respetuosamente, pero no en el sentido estadístico, sino para que me entiendan lo siguiente. Cuando yo veo procesos o trato pacientes con adicción, por supuesto que les pregunto cuál es la droga que consumen, porque normalmente más que todo son múltiples las sustancias como tal. Pero cuando hablamos desde el punto de vista de la biología o cómo funciona la adicción, no tiene, digamos, ninguna importancia qué droga se consume. ¿Por qué? Porque la vía que produce la adicción, biológicamente hablando, es exactamente la misma. Es decir, el alcohol, el cigarrillo, el cannabis, la cocaína, la marihuana, la anfetamina, la metanfetamina, etcétera, etcétera, producen la misma vía neuronal, la misma vía que se desarrolla en el cerebro. Entonces, cuando por ejemplo hablamos, es lo mismo tratar un alcohólico con un marihuanero que un marihuanero con un cocainómano, la respuesta real, si uno fuera muy técnico, da exactamente lo mismo. Adicción es una. Lo otro es que, por supuesto, muchas veces se da una cuestión que son las vías de consumo. Es decir, no es lo mismo consumir vía oral que vía intravenosa, por ejemplo. Entonces, digamos, tiene un poquito a veces el tema desde el punto de vista de la caída más rápida por una droga como tal, pero más que todo está dado porque no es lo mismo oral, inhalación e intravenosa. Y repito, desde el punto de vista biológico, no importa qué sustancia se consuma, la vía es exactamente la misma y produce prácticamente los mismos daños. Ok, doctor, muchísimas gracias por su apreciación. Tenemos otro dato curioso, Alida, Radio Escuchas. ¿Sabían que en promedio los jóvenes de estrato 1 inician consumo de sustancias en edades más tempranas que los estratos socioeconómicos 4, 5 o 6? Ese fenómeno se da principalmente porque, digamos, los componentes del entorno conllevan principalmente a los inicios de consumo de alcohol. O sea, es que el problema, digamos, cuando hablamos de estratos, que la adicción no lo tiene, como recuerden que estratos es una cuestión de nuestro país, porque nosotros somos uno de los pocos países que usamos ese concepto de estratos. Pero pues uno que ve de estrato 1 a estrato
257, la cuestión prácticamente es bastante generalizada. Lo que pasa a veces es que cuando hablamos de consumo, por ejemplo, hay un consumo que a lo mejor no estamos viendo en este momento, pero que se ha vuelto bastante popular, entre comillas, en los jóvenes de clase alta, por ponerle el tema, que es los vapers, ¿no? Que es el cigarrillo electrónico, que lo están llenando de diferentes sustancias más allá de la nicotina. Entonces, a veces lo que hay que tener como perspectiva no es cuál es el área o cuál es el estrato que tiene más consumo, porque si ustedes me lo preguntan, realmente desde las ciudades donde yo trabajo, eso prácticamente está generalizado en todos ellos. Lo que sí sucede, obviamente, es que a veces el tipo de consumo es diferente, porque la accesibilidad económica para ingresar a un tipo de droga, como pueden ser las pastillas, por ejemplo, a veces, digamos, es diferente en otro tipo de estratos. Entonces, más que todo, muchas veces la derivación estadística no es solamente el estrato, sino qué se consume en cada uno de ellos. Ok, y vemos entonces que el contexto tiene gran parte, o tiene mucho que ver en esta problemática. Por ejemplo, doctor, se tiene el dato de que en el Magdalena la sustancia más consumida es la marihuana. Lo relacionan con digamos, el fácil acceso a esta sustancia, y los consumidores pueden fumar un cigarrillo de marihuana en cantidades de 1 a 150 al mes. Aunque usted pues nos resaltaba que es un multiconsumo, pues digamos que se sitúa como la principal sustancia por lo menos consumida en este departamento. ¿Qué sucede con el cannabis? Digamos, ahora que se ha disparado la cuestión de legalizar el cannabis como una cuestión más medicinal que recreacional, aunque ya recreacional, por supuesto, ya existen las leyes para eso. Sí. Por supuesto que la marihuana, digamos, tiene mucho más acceso a nivel de mercado, legal o ilegal, por un lado. Lo segundo es la creencia, porque nos los han también vendido y hay un mercadeo alrededor de ese tema, la planta súper sagrada, qué bueno que Dios la puso en el mundo para que sea la paz mundial, etcétera, etcétera. Y más allá de la mitología, de cómo se quiere vender una sustancia, hombre, es una cuestión de sentido común. O sea, salgamos un momento de la cuestión buena o mala, pongámonos una cuestión de revisar para qué consumo. Decir, listo, hablemos del cannabis. ¿Para qué consumo? El 99.9% de las personas a las cuales uno les pregunta para qué consume, lo que te lo dice es porque para calmarse, para salir de un estrés. Es lo mismo que yo hago cuando hago las conferencias de alcohol. ¿Por qué tenemos tantos jueves? ¿Por qué esperamos el viernes y el sábado? Porque estamos estresados de las labores, estamos estresados de las cosas de familia, estamos estresados de diferentes cuestiones. Entonces la sustancia en realidad lo que se busca es ser un modulador emocional. Entonces salgamos un segundo, vuelvo y repito, de los beneficios o del perjurio que puede tener las sustancias y pongámonos simplemente a revisar para qué lo hacemos. Y lo vamos a darnos cuenta que lo que no podemos hacer es tener control de nuestras emociones, por supuesto por las diferentes vulnerabilidades o porque no hemos podido aprender a controlar las mismas. Y en esa misma línea de por qué consumimos, algunas sustancias son ilegales, como la marihuana, usted mencionaba, pero también consumimos otras legales, el alcohol, ¿sí? Es todavía la reina. Digamos, es la sustancia socialmente aceptada, pero que también genera cambios y altera nuestro sistema nervioso. Hay un dato que nos informa que nosotros las mujeres tenemos una mayor percepción del gran riesgo que hay en consumir alcohol. ¿Sí? Percibimos el riesgo, digamos, en mayor medida que los hombres. Sí, lo que pasa con el alcohol, recuerden que ha habido situaciones de género que producen en su momento que la visión social alrededor de la mujer consumidora, pues digamos, tuviera también un sistema casi de preventivo para que no se realizara. Entonces, pero ya prácticamente ahora estamos en 50 y 50. Definitivamente no es una cuestión de género como tal, los consumos han disparado en ambas partes. Pero una cosa que yo quiero recalcar nuevamente, recuerden, cada vez que ingresamos una sustancia a nuestro cuerpo, alcohol, cigarrillo, cannabis, cocaína y demás, producimos una cuestión genética que cambia. Eso quiere decir
que cuando tengamos nuestra generación y empezamos a ver por qué nuestros hijos, nuestros nietos, pareciera que son más alcohólicos o que parece que en vez de no pueden controlar su consumo y prácticamente terminan tomando de más, recuerden que ha sido consecuencia precisamente de eso que hemos hecho anteriormente. Entonces también hay una vulnerabilidad generacional y tenemos que ser responsables precisamente ahora que tenemos un cerebro adulto que se supone que es racional, no dejarnos llevar por el impulso simplemente para poder tener un egoísmo sobre nosotros para desestresarnos y olvidarnos que vamos a tener futuras generaciones. Interesante, entonces habría que cambiar, digamos, esas razones y esas excusas de por qué consumimos sustancias por otras que sean un poco más saludables para nosotros, ¿cierto, doctor? Sí, y porque definitivamente, pues digamos, desde el punto de vista de sustancias que producen los cambios, como decía, neurológicos, neuroadaptativos en el cerebro, no va a existir un beneficio. O sea, no hay beneficios por el consumo de sustancias, no hay ninguno. Produce en todo el organismo, y sería una conferencia técnica un poquito más larga en algún momento que les podría presentar para que vieran que definitivamente no existe. Incluso los estudios que ya salieron recientemente hablan de cero alcohol, ni siquiera. Cuando hablamos de intoxicación, por ejemplo con el alcohol pensamos que es estar borracho. No, apenas consumimos el alcohol se produce un cambio en el organismo y ya empieza la intoxicación. Interesante, doctor. Estamos en Tu Mente al Aire con el doctor Andrés Rosado, médico psiquiatra. Nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla. Estamos hablando sobre el tema de prevención del abuso de sustancias. Bueno, doctor, continuamos con usted. Hay una inquietud, tenemos una inquietud con respecto a digamos, a lo que acabamos de atravesar con la pandemia de la COVID-19. Según la OEPS, el consumo de sustancias psicoactivas se disparó o aumentó durante la pandemia, y el consumo de sustancias psicoactivas, nos dice esta misma organización, que lleva al padecimiento de algún trastorno en gran cantidad de personas en América Latina. Están hablando de un poco más de 4.4 millones de hombres y 1.2 millones de mujeres. ¿Qué factores pudieron haber estado implicados en este incremento del consumo durante la pandemia? Bueno, dos cosas principalmente. Uno, que fue una respuesta adaptativa al estrés que tuvimos en su momento. Segundo, lo que pasa es que el ser humano tiene una tendencia a la distracción. Es decir, cuando nosotros usamos las redes sociales, cuando nosotros vamos, que les digo, un partido de algún deporte, cuando nosotros vamos a fiestas, etcétera, etcétera, lo que estamos buscando es distraernos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se dio la pandemia, pues por supuesto el primer factor estresante hizo que las personas buscaran ese tipo de sustancias que de alguna manera podría, como les he mencionado muchas veces el día de hoy, disminuir ese estado de ánimo que está alterado por las preocupaciones que se dieron en su momento. Y lo segundo es que definitivamente se dispararon los casos de patologías que sí tenía la persona, pero como andaba distraída porque estaba en el trabajo, porque digamos no se veía con la pareja, porque no tenía que estar con los hijos todo el tiempo, ¿sí? Pero muchas personas ya tenían antecedentes de depresión, ya tenían antecedentes especialmente de ansiedad. Todo lo que eran cuadros afectivos, las personas ya lo tenían y lo padecían. Lo que pasa es que la funcionalidad se mantenía porque, por supuesto, como les digo, estaban en otras áreas de trabajo que les despejaban de alguna manera estar dentro de esos factores como la tristeza o como manejo de ansiedad. Otros incluso que manejaban tipos de personalidad casi que obsesivos, esas personas muy rígidas, como que les gusta mantener todo en el orden. Claro, imagínense estar en un solo espacio todo el tiempo. Entonces todo ese tipo de factores conllevó precisamente al aumento de consumo de sustancias, pero no solo eso. Lo que sabemos en el hoy es que las personas, como les repito, tenían ya no diagnósticos de patologías o enfermedades, empezaron a aparecer durante este periodo de tiempo.
Podemos decir entonces que un factor fue esa estrecha relación de patología dual, de unos antecedentes o de una base ya de algún tipo de trastorno, como nos decía usted, no diagnosticado, pues que llevó al incremento del consumo de sustancias. Sí, la patología dual en adicciones es una discusión bastante larga, porque siempre es como que fue primero, por decir alguna cuestión. Sí. La persona con depresión. Las personas con depresión tienen una tendencia al consumo de cocaína porque les produce precisamente lo que llamamos el subidón, aunque después caen en depresión rápidamente, y por eso la cocaína se vuelve compulsiva, ¿no? Porque quieren siempre estar como en la parte de arriba. Como les explicaba, el cannabis normalmente lo utilizan como un modulador, entonces para estar menos estresado, sentirse relajado. La heroína sí es una cuestión prácticamente de que la persona normalmente no quiere estar, o sea, no quiere estar en este mundo, es una forma prácticamente de morirse en vida. El consumo, digamos, de otras sustancias como el alcohol es un depresor, pero lo que produce una desinhibición, por eso es que normalmente vemos esa euforia, todo el mundo se monta en la mesa, pero se acaba la noche, siguen tomando y terminan en el bordillo llorando la persona o recordando a alguien. Ese es como el funcionamiento de las sustancias en general. Entonces, ¿qué pasa? Sí existen en las sustancias trastornos, o producen trastornos a nivel, digamos, de otros diagnósticos. Por ejemplo, el cannabis puede producir cuadros que tienen que ver con síndromes amotivacionales, por eso a veces la persona crónica que tiene un daño cerebral por el cannabis lo vemos que son lentos, que como que hablan así, como que caminan despacio, como que el mundo no les importa nada, eso es un daño neurológico. Por ejemplo, el consumidor de alcohol tiende a futuro a tener problemas de demencia. ¿Por qué? Porque hay un daño a nivel de una absorción de vitamina, por ejemplo. El de la cocaína tiende a producir cuadros casi que esquizofrénicos, no son esquizofrenias, son trastornos secundarios por el consumo de sustancias que producen la psicosis o que producen patologías parecidas. Es decir, sí hay una relación entre el consumo y patología psiquiátrica, pero también hay personas que tienen patologías psiquiátricas y entran en consumo. Muchas gracias, doctor. Nos gustaría que se dirigiera a todos los padres de familia, a todas las personas que escuchan acá y que de alguna manera tienen alguna preocupación por algún familiar que pueda estar iniciando o esté en el consumo de sustancias, y les diga qué oportunidades de atención en prevención y rehabilitación ofrece nuestro sistema de salud actual en el tratamiento de estas adicciones. Bueno, el sistema de salud nuestro es bastante amplio, ¿no? Digamos, dentro del componente de las atenciones, la queja normal es prácticamente la velocidad para poder hacerlo. Tenemos, digamos, unas pautas en salud mental más dados para los pacientes que llevan a procesos psicóticos, es decir, las personas, pues voy a decirlo de alguna manera, que enloquecen con la droga, entonces la atención se vuelve mucho más inmediata que las personas que todavía, aún empezando unas fases de consumo, pues prácticamente la dificultad de atención a veces es mucho más alta. Segundo, pues, ¿qué puedo decirle yo principalmente a los padres? Hombre, una cuestión de sentido común. Si están en el hogar, ustedes son las personas que producen la conducta. Eso es una cuestión lógica. Parece de cliché y parece de libro, pero es así. No tiene ningún sentido, ¿sí?, explicar las sustancias, como les decía, de cuál es peor y cuál es mejor. Entonces, por ejemplo, si existe una fiesta y estamos llenos de alcohol, estamos llenos de cigarrillo, o estamos llenos de cerveza, ¿sí? Entonces, ¿qué sentido moral podemos decirle a nuestros chicos? No hagas esto, no hagas aquello. Espera que tengas 18, espera que tengas 21 para poder hacerlo. Entonces, primero tenemos que ver nuestros comportamientos propios como adultos, porque si no, no tiene ningún sentido producir un cuadro psicoeducativo. Y como les explicaba anteriormente, si además de eso el entorno social considera que el alcohol es una sustancia que no produce daño, sino que es un despeje mental y que una no pasa absolutamente nada, pues la mitología va a continuar a nivel generacional. Por supuesto, a nivel, digamos, de colegios y todo, pues los colegios se han vuelto grupos tremendamente grandes y muy difíciles de controlar. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde mi punto de vista, especialmente con los colegios, lo que uno observa es un sistema donde se valora más el derecho que el deber. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas a un sistema donde el derecho te da a ti la capacidad de que puedas discutir sobre lo que sea o puedes hacer cualquier cosa sin tener ninguna consecuencia, por supuesto, ¿qué deberes vas a exigir?
Y eso es una normatividad que está pasando en la educación. Es decir, nosotros, por ejemplo, que somos profesores, tenemos esa tendencia, que al estudiante hasta dónde se le puede llegar sin que sienta que uno está, maltratando o produciendo algún daño. En los profesores de colegio que vienen con altas tasas de estrés y que uno maneja normalmente, existe la misma dificultad. Entonces tenemos un reto social tremendamente elevado, que poder en lo posible tener unas situaciones de autoridad, pero también de coherencia. Porque si no, como les digo, una charla de consumo de sustancias todos los días se pueden hacer en los espacios sociales, llámese colegio, llámese en la calle, llámese a través de los programas. Pero si no hay coherencia por parte de los cuidadores, no vamos a poder lograr ningún resultado. Ya saben, padres de familia, cuidadores tienen el gran reto en la prevención del consumo y es de entenderlo, decía el doctor, es de sentido común, ¿cierto? Venimos de un hogar, venimos de un grupo, de una dinámica familiar y pues de allí sale todo. Doctor, conocemos de los factores y hemos mencionado algunos factores de riesgo acá, el contexto, esa predisposición genética, pero señalemos algunos factores protectores. Desde su especialidad y conocimiento médico, ¿cuáles son esos factores protectores que puede resaltar para evitar y prevenir de alguna manera el consumo de sustancias adictivas? Definitivamente todo lo que tiene que ver con, un buen entorno. Es que esa cuestión es fundamental. Si el entorno está, todo es prevenible, o sea, todo puede ser protector. Cuando colocamos a los chicos principalmente en entornos seguros, hay una teoría muy bonita que todos, alguna vez hemos escuchado, que es esa teoría del apego. Se la voy a pasar desde la biología. El apego tiene que ver además biológicamente con una mitocondria. Esa mitocondria produce energía y es gracias a la genética de la madre. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno está en un entorno seguro, no hay manera de que la sustancia entre, porque la inseguridad es lo que produce el estrés. Entonces, todo lo que podamos hacer para que esa persona, esa persona joven o adulta, pueda prevenirse o protegerse de cualquier cosa, no solo de las sustancias, sino de cualquier dificultades en la vida, lo primero es el entorno seguro. Y el entorno seguro lo da siempre y cuando nosotros seamos seguros. Una invitación que yo hago a todos es que nos hacen mucha propaganda, por ejemplo, de ir a higiene oral, que vaya al odontólogo 2 veces al año. ¿Por qué nosotros no podemos tener una prevención de ir al psicólogo cada X número de tiempo, no solo para ser tratado por una enfermedad, sino precisamente para poder hacer esa higiene mental que tanto nos hace falta del estrés de la vida diaria? Doctor, usted es de los míos, esa es una analogía que yo también comparto y difundo. La salud mental hay que cuidarla y eso es cuestión de hábito. Y con lo que usted nos decía, nos resaltaba como factor protector, se enlaza con el tema del programa anterior. ¿Recuerda, Salida? ¿Recuerdan Radio Escuchas? Hablamos de los vínculos de cuidado, de esa que tiene que ver mucho con ese apego, con esos vínculos que se forman inicialmente con la madre, con el padre, pero que incluye a muchos actores, o sea, son muchas personas. Es una tribu, decía la especialista que estuvo con nosotros en el programa anterior. Es una tribu que genera esos espacios de cuidado y de apego seguro. Tomamos ese factor protector, doctor, que es relevante no solo para prevenir o para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, sino para otro tanto de problemáticas que hemos hablado acá y que tienen que ver con la salud pública. Sí, es muy importante la parte de salud pública porque estamos muy dados a preguntarnos cómo prevenimos estas situaciones. Y pues digamos, las políticas desde el punto de vista de salud pública tienen que ser tremendamente generalizables. Lo primero ¿por qué? Porque pues la persona tiene muchas áreas, entonces está una Secretaría de Educación, una Secretaría del Deporte, una Secretaría posiblemente a nivel de Bienestar Familiar y todas esas cuestiones, que es muy difícil que nos rodee a todos como ciudadanos. Entonces lo que tenemos es tomar la autorresponsabilidad. Miren, todos tenemos nuestras situaciones, todos tenemos nuestros traumas, todos tenemos nuestros déficits, pero también sus virtudes y facultades, precisamente para poder apoyar a la generación. ¿Qué quiero decir con esto? También la primera pregunta que tenemos que hacernos todos es
¿para qué tuvimos hijos? ¿Sí? Muchas veces lo que uno observa, especialmente en la población que uno tiene, es que son hijos, abro comillas, no deseados, hijos que no se tenían la expectativa de estar ahí. Entonces, cuando uno toma un papel desde el punto de vista paterno-materno, tiene que tomar la decisión de si definitivamente lo va a ver como un trauma de su vida o lo va a tomar como un deber de su vida. Entonces, por eso es que la invitación mía es precisamente eso, evaluarnos cuáles son nuestras frustraciones, evaluarnos cuáles son nuestras fortalezas y posiblemente buscar un apoyo profesional que nos ayude a ver cuál sería el mejor camino. No para que definitivamente seamos otras personas, pero es mucho mejor cuando podemos vernos a nosotros mismos, posiblemente de alguien de afuera que nos los hace ver, que seguir una y otra vez en algo que llamamos la repetición o compulsión a la repetición, donde cometemos una y otra vez como los mismos errores, los mismos tropezones, y en vez de tratar de ver qué es lo que está haciendo que sucedan, nos quedamos como creyendo que prácticamente por lo que nos pasó en la vida, definitivamente no puede pasar más nada. Doctor, ha sido sustancialmente educativo todo su aporte y su apreciación en este programa. Antes de concluir y de despedirnos de usted, que no quisiéramos tener más espacio y continuar con usted, pero bueno, toca despedir. Pero no quiero dejarlo ir sin que antes nos dé una conclusión general de esta temática, de esta problemática. La más corta es: la adicción no es, digamos, la base del problema, es la punta del problema. Cuando nosotros vemos personas con adicción, créanme que lo que menos estamos pensando, bueno, o por lo menos en el ser y hacer que hago yo normalmente, está más allá de qué está consumiendo, más allá de los síntomas de abstinencia. Es realmente encontrar la base que conllevó a ese preciso consumo. No hay ninguna persona que esté en adicciones que no tenga de alguna manera una problemática de fondo a través de algo que le duele. Eso puede derivarse en cualquier metáfora, cualquier palabra que quieran tener. Y lo segundo, fuera, digamos, de un tema, digamos, puntual como las adicciones, repito nuevamente, todos deberíamos tener el deber de tener nuestra propia higiene mental que nos conlleve precisamente a estar revisándonos constantemente, y vuelvo y repito, la terapia a veces no es para producir cambios, pero por lo menos para tener una observación de nosotros mismos y no mantenernos en la queja constante de por qué nos pasa lo que nos pasa. Así también debe ser en adicción, y ese es, digamos, el trabajo que uno los invita diariamente cuando está con ustedes. Y es la invitación que hacemos constantemente y la razón de ser de este programa, cuidar de nuestra salud mental. Estuvo con nosotros el doctor Rosado desde la ciudad de Barranquilla, hablando aquí en Tu Mente al Aire sobre la prevención del consumo de sustancias adictivas. Muchísimas gracias por atender a nuestra consulta. Bueno, a ustedes, y muchas gracias por la invitación. Espero que nos vuelva a recibir una invitación para otro programa. Con mucho gusto, aquí a la expectativa de ustedes. Ok, muchas gracias, doctor Andrés. Y ahora, por tu salud mental, el reto de la semana. Vamos con nuestro reto de esta semana, y Alida, Radio Escuchas, tiene mucho que ver con el tema. ¿De qué se trata nuestro reto? Claro que sí. El reto que tenemos todos esta semana es aplicar el autocontrol. Es decir, vamos a practicar el autocontrol. Esto nos permitirá resistir a tentaciones a corto plazo para que podamos lograr nuestros objetivos a largo plazo. Aplicar el autocontrol te hará consciente de tus acciones y te facilita el control de tus decisiones. Así que elige lo mejor para ti y no lo que te genere más placer o lo que sea más placentero para ti. Claro que sí. Nosotros podemos practicar este autocontrol de formas pequeñas. Podemos postergar alguna gratificación, esperar o resistir algunos minutos. Es decir, no podemos simplemente decir quiero esto ya.
podemos decir, no, puedo terminar lo que estoy haciendo ahora, puedo hacer esto primero que es más importante, y esta pequeña cosa que me va a dar gratificación, puedo dejarlo para el final del día, puedo dejarlo para la final de mi jornada, y no necesariamente meterlo ahí entre todo lo que tenemos que hacer en las responsabilidades. Claro que sí, Alida, este es un gran paso para el autocontrol. Yo lo practico, cuando quiero esa Coca-Cola que sé que me cae mal y la deseo y tengo ansias, pues espero de 10 a 15 minutos. Generalmente se me pasa. Puedes practicar el autocontrol preguntándote si eso que quieres, lo quieres por necesidad o es que lo deseas. También no debemos reaccionar a la primera emoción. Es decir, usualmente sabemos y hablábamos de esto en algún otro programa. Okay. No reacciones a la primera emoción, Alida. Detente, respira y reflexiona sobre lo que sientes. Bueno, y hemos llegado al final de este gran programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes.